Muy buenas noches, chicos. Sean bienvenidos a este foro panel que estamos desarrollando el día de hoy para aprender un poquito más acerca de la comunicación audiovisual y cómo ésta se representa en las diferentes perspectivas de sus diferentes profesiones. Vamos a comenzar presentándonos. Yo soy la licenciada Erika Vanessa Guamangorque Carrillo, pero me pueden llamar Vanessa. Está presente conmigo diferentes profesionales a quienes los iremos conociendo un poquito más a través de la presentación. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Vanessa. Gracias por la invitación. Soy el licenciado Roberto Peso. Soy tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. Actualmente ya trabajo en el ESALU, en la de aquí de Tacna. Voy 2 años ya trabajando, gracias a Dios. Y bueno, anteriormente también he trabajado en ESALU, pero en la ciudad de Pucallpa. Y también en el MINSA, en la ciudad de Lima, ya 14 años de experiencia laboral. Gracias. Bueno, mi nombre es Ivette Icona Flores, soy de la carrera en docencia y bueno, con la especialidad en educación inicial. Bueno, actualmente me desempeño como coordinadora de investigación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública José Jiménez Borja y bueno, si bien es cierto, mi especialidad es educación inicial, estoy un poquito yéndome por el rubro de la investigación. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Lourdes Maribel Ochoa Flores y yo soy licenciada en Artes Plásticas. Bueno, actualmente estoy trabajando en la Universidad Jorge Basadre como docente en talleres de cerámica. Así que bueno, tengo como experiencia laboral pues más ya como 7 años aproximadamente. Y bueno, estamos aquí para compartir nuestras experiencias acerca de nuestras profesiones y compartirlos con todos nuestros audioyentes. Bueno, Roberto, tal vez para que nos comentes y nos digas cómo la comunicación audiovisual ha ido impactando en tu profesión, de qué manera tal vez esto afecta a los diferentes pacientes, a la salud mental. Bien, bueno, nosotros los fisioterapeutas y básicamente todo personal de salud tiene que tener una comunicación transversal con el paciente, tiene que llegar al paciente, ¿no? Para que pueda ser comunicado y podamos, o sea, nosotros podamos entender al paciente y al mismo tiempo entenderlo a él. Entonces tiene que ser una comunicación transversal. Y bueno, pues, como tú bien lo acabas de decir, la pandemia nos dio este salto, así llamado, un salto grande a lo que es la comunicación audiovisual a través de lo que es la telemedicina. En mi caso sería la telefisioterapia, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Nos ha permitido llegar a través de estos medios, como puede ser el internet, las videollamadas, y poder conversar con el paciente, poder abordarlo desde la comodidad de su casa. Y ha permitido también que la comunicación sea sincrónica, o sea, en el momento, ¿no? Entonces no se ha perdido esa comunicación que nosotros tenemos con el paciente, ya que de forma presencial, por así decirlo, nosotros somos, o sea, conversamos del tú a tú con el paciente, nos acercamos. Entonces, la comunicación audiovisual ha permitido, o sea, las videollamadas, por ejemplo, a través del Zoom, como el Meet, ha permitido que esta comunicación se mantenga y no se pierda. Y pues ha sido de gran ayuda. Sí, he visto que mis colegas lo han hecho y en algún momento hemos participado. La intención básicamente es promoción. Por ejemplo, nosotros hacemos promoción de la salud. Es algo que está en nosotros y tenemos que promover salud. Entonces, el TikTok, Facebook, etc. de herramientas que hay, nos ha permitido llegar a través de estas plataformas, promocionar la salud y al mismo tiempo prevenir. Entonces, lo que se hace es dar una pincelada de por ejemplo, qué tipo de ejercicios, qué tipo de estiramientos, o más o menos indicarle al paciente cómo puede funcionar su dolor o cómo funciona su dolor. Y entonces el paciente lo que hace es, entiendo, me duele así, y lo que nos permite a nosotros es que a través de ello el paciente pueda buscar ayuda con el profesional correspondiente. Bueno, la primera recomendación y la que digo a todos mis pacientes es que los evalúen previamente, ¿no? Siempre es importante acudir a un profesional, ya puede ser
En el Perú funciona de esta manera, primero al médico y luego nos derivan a nosotros, pero también en la parte privada nos pueden acudir directamente a un fisioterapeuta para su evaluación, ¿no? De acuerdo a la evaluación, se da pautas, se indica cómo se va a dar el abordaje, ¿no? Porque si es por un problema muscular, el abordaje es simplemente estiramientos, manejo de dolor. Si hay un problema ya más crónico, se tiene que trabajar de manera interprofesional, o sea, con el equipo multidisciplinario, ¿no? Porque primero puede ser que necesite desinflamar la zona con medicamentos y luego ya abordarlo desde la terapia física e inclusive también muchos de los problemas, cuando ya son crónicos, entran al campo de la salud mental. Entonces, también es importante el acompañamiento de un psicólogo y también, por ejemplo, de un nutricionista, porque la alimentación es importante. Entonces, es necesario una previa evaluación para poder encontrar cuál es la causa y qué áreas más están afectadas y poder hacer un abordaje completo. Sí, definitivamente sí, porque no, la comunicación audiovisual ha crecido de tal manera que, por ejemplo, terapia física no se ha quedado atrás. Existen plataformas en las que nosotros, por ejemplo, alumnos de pregrado pueden entrar y capacitarse, ¿no? E inclusive nosotros los profesionales podemos recibir, por ejemplo, maestrías, especialidades como a través del Zoom, a través de este tipo de plataformas y nos estamos capacitando constantemente. Ya no necesitamos estar en la presenciabilidad, por así decirlo, ¿no? Entonces sí ha ayudado mucho al crecimiento de la carrera, ha roto barreras y al mismo tiempo nos ha permitido también llegar a nuestros pacientes, ya que algunos, por la cronicidad inclusive, no necesariamente por una pandemia, están en casa, pacientes que no se pueden movilizar, entonces este tipo de comunicación ayuda mucho. Sí, la respuesta es sí, ayudó a crecer bastante lo que es terapia física. Bueno, les puedo aportar que ahorita la generación está con la tecnología a punta, entonces nosotros tenemos que adaptar de acuerdo a los intereses de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros para llamar la atención y captar esos momentos de aprendizaje necesitamos recurrir a infinidad de recursos. Por ejemplo, podrían ser videos, figuras, juegos interactivos. Por ejemplo, también, a veces también recurro, por ejemplo, a videos de YouTube, TikTok. Hay muchos maestros que después de la pandemia han tenido que reinventarse, crear nuevas estrategias para llegar a esos estudiantes que de repente no podían estar en contacto directo, ¿no? Si bien es cierto que la pandemia ha tenido cosas un poquito complicadas en el tema de lo que vendría a ser médicas, por un otro lado también ha sido de una manera forzosa en el hecho de que nos ha tenido que a los docentes capacitarnos para que nosotros podamos adaptarnos a la nueva realidad. Por ejemplo, ahora se está viendo muchos tipos de enseñanza, por ejemplo, de lo que es semipresencial, virtual pura, entonces es importante ver este tipo de adaptaciones que se han hecho ahora. Bueno, como recurso, pues definitivamente la multimedia, el audio y el video es muy importante, ya que son muy llamativos, eh, causan interés en los estudiantes, capta, se puede utilizar infinidad de aplicativos, entonces, y lo bueno es que, sinceramente, mientras más jóvenes empiezan a desarrollar ese tipo de habilidades, se puede decir que a veces a los docentes como que nos tiene un poquito apretado porque también tenemos que ir a la vanguardia también de los estudiantes. Entonces, a veces también ellos dominan un poco más todavía a veces. Entonces, los docentes no nos podemos quedar atrás. Es muy importante también a la hora, por ejemplo, de que nos ha apoyado ahora bastante en lo que vendría a ser la planificación con inteligencia artificial. Entonces, es muy importante, si bien es cierto, nos apoya bastante, pero también nosotros los docentes tenemos que adaptar, actualizar, contextualizar, diversificar. Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, todas las cosas que estén a nuestras manos, nosotros tenemos que utilizarlo de forma positiva para el tema de enseñanza, porque cualquier herramienta que nosotros podamos adquirir nos puede servir como algo eficaz en el proceso de aprendizaje.
Ya, mira, en una ponencia que fui no hace como unos 2, 3 meses, justo estábamos viendo la relación que había entre la edad y el aprendizaje de lo que vendría a ser la tecnología y el uso de las TIC. Y obviamente se dio a resaltar que realmente mientras la persona es un poco más mayor, es un poquito más difícil, por ejemplo, el aprendizaje de este tipo de herramientas. Entonces creo que es oportuno, si bien es cierto, el manejo, también es importante también la capacitación. Entonces siempre es bueno ver ese tipo de lados porque los maestros no nos podemos quedar atrás. Es una parte de dificultad que se ha presentado realmente en la pandemia. Es muy importante el trabajo de padres. Recordemos también que es la triada perfecta, es maestro, estudiante y padres de familia. Entonces, tenemos que trabajar de la mano. Los papás tienen que brindar esas herramientas también a lo que vendría a ser con sus menores hijos. Siempre estar, por ejemplo, viendo sus necesidades tecnológicas que ellos también manejan. Recuerden que no es la misma generación. A veces estamos acostumbrados que de repente en la educación tradicional que nos han educado, pero recordemos que ellos no están inmersos totalmente en eso, ellos han venido de repente con una tecnología bajo el brazo, entonces los papás también, ahora también un tema muy importante y recurrente ha sido, por ejemplo, que a veces de repente se les da la tecnología, de repente las herramientas multimedia y de repente hay que saberlos educar qué es pertinente y qué no es pertinente en la tecnología. Entonces, ese trabajo también hay que darle a los padres. No solamente es dar, por ejemplo, un celular o algo a los niños y dejarles su libre albedrío, sino es que los papás también tienen que estar viendo, cerciorándose qué es lo que visitan, qué es lo que hacen, qué es lo que realizan, qué es lo que oyen, qué es lo que ven sus hijos. Pero para eso también los papás tienen que aprender cómo utilizar estas herramientas. Una disculpa, quisiera saber si podría hacer una pregunta a la docente Zulma. Ella mencionó algo importante que es la triada, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar si bueno, la generación actual está más presta al uso de este tipo de herramientas. Ustedes, desde su experiencia, ¿cómo es que los papás lo toman o cómo es que los papás se involucran con estas nuevas tecnologías? Usted, en su experiencia, ¿qué es lo que podría aportar o decirnos, por favor, docente? Y, por ejemplo, algo importante es ver el contexto. Hay padres que, por ejemplo, están de la zona rural, que de repente tienen están un poquito más alejados a la tecnología. Hay que ver el tema también socioeconómico, donde se desarrollan. Entonces, también influye también la edad también de los padres. Entonces, el padre, mientras más joven, está más actualizado, se puede decir. Entonces, hay que ver las maneras, las estrategias, las palabras necesarias para que el padre esté ahí presente. A veces creo que las cosas más importantes que un docente hace es saber llegar al padre teniendo esa empatía y ese trabajo de confianza con los padres para llegar a ellos. Unos son un poquito más alejaditos un poco, por así decirlo, pero algunos son un poquito más aperturados al tema de ese tipo de asesoría. Muchas gracias. Artes plásticas, ¿cierto? Bien, bueno, sí. Bien, definitivamente todos comentamos después de la pandemia, post pandemia, pues la tecnología se nos vino con todo, ¿no? Prácticamente hemos arrasado como 5, 10 años de años, o sea, en cuanto a la tecnología, al uso de la tecnología en la educación, en distintas ramas, ¿no? Bueno, en nuestro caso, pues la tecnología en la educación ha sido un poco difícil, se podría decir, porque al inicio para los docentes ha sido complicado eh, enseñar por Meet, por herramientas de tecnología, ¿no? Pero ahora, pues, por ejemplo, para hacer cursos, para hacer capacitaciones, todo lo realizamos por Meet, por herramientas, ¿no? Entonces ahora ya hay cursos virtuales, ya tenemos accesos a cursos virtuales. Por ejemplo, en mi carrera, por ejemplo, yo para capacitarme necesariamente yo tenía que irme a Lima o tenía que irme a otros países, tenía que irme a Chile para hacer capacitaciones respecto a mi carrera, ¿no? Que mi carrera es netamente más práctico, ¿no?
Entonces, pero ahora ya nos da esa facilidad de poder capacitarnos haya creado diferentes cursos, por ejemplo, Argentina, Chile, España, ya tienen estas herramientas para brindarnos, ¿no? Para capacitarnos. Entonces ya no es necesario viajar hasta allá, uno con los conocimientos previos, pues ya tiene las herramientas y poder eh, afrontar también la tecnología. Y bueno, es un apoyo súper interesante para nosotros, no solamente en la educación, así como el compañero Roberto también mencionó en la salud también, ¿no? Y en muchos aspectos, ¿no? Nos ha ayudado bastante. Claro que todavía estamos aprendiendo más, todavía incluso hay capacitaciones de inteligencia artificial, de cursos, cómo llevar estos cursos, compartiendo también con nuestros estudiantes. Y estamos en esa lucha, ¿no? Para nosotros, que somos un país de tercer mundo, pues es un poco complicado, ¿no? Y bueno, en ese aspecto sería esto, ¿no? Sí, bueno, justo comentábamos que, bueno, yo comentaba con algunos colegas o compañeros que sí, tienes razón en esto, ¿no? Que los papás, por ejemplo, tienen ese temor, tienen ese miedo de que su hijo o hija pues estudie arte, ¿no? Estudie artes plásticas o teatro, o sea, danza, ¿no? Definitivamente, o sea, en cualquier rama que sea en arte, ¿no? Porque se tiene esta idea de que si eres artista, pues no tienes futuro, digamos, ¿no? No tienes futuro, bien tienes que ser un profesional en medicina, tienes que ser un abogado, arquitecto, yo qué sé, para poder tener un mejor futuro económico, se puede decir, ¿no? En este caso. Pero en mi perspectiva, en la perspectiva de los artistas, pues no, porque hay niños o incluso personas adultas que tienen diferentes, y esto lo sabe Zulma, que tenemos diferentes inteligencias, ¿no? Entonces, ¿yo por qué puedo forzar a mi hijo o a mi hija si él es bueno, por ejemplo, en dibujo, es bueno en la música? Y quiero que sea abogado, le estás haciendo, estás truncando, ¿no? De repente un potencial que puede ser en la música, que puede ser en teatro, que puede ser en artes visuales, ¿no? Se tiene ese miedo, pero ahora digamos que los chicos ya no tienen ese miedo, ¿no? Ahora ya nos ha abierto la tecnología, nos ha abierto tantos panoramas, tantas oportunidades que ahí justo mencionamos el TikTok, las redes sociales, ¿no? Instagram, los chicos ahora como influencers, artistas, dibujantes, músicos, incluso esta ventana nos ha ayudado a salir, a sobresalir e irse por otros países y compartir esta cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía amigos que conocía, por ejemplo, de Chile, y empezaron a hacer su TikTok. No, antes no había TikTok, había Facebook, ¿no? Hacían por Facebook los live, dibujando, pintando o haciendo cosas que ellos hacían o esculturas, y así fueron abriéndose ese panorama, y luego ya han estado en congresos, en bienales, han estado en España, han estado en Argentina, o sea, han estado en diferentes países, y eso les ha abierto panoramas, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo al arte, ¿no? Yo, Ese sería mi consejo para los papás. este, este, ar- licenciada Lourdes, entonces yo puedo, a lo que le acabo de escuchar y he podido ver, he observado, por ejemplo, ahora, así como a nosotros el TikTok nos ha permitido hacernos conocer, yo me imagino que también a ustedes, los artistas, les ha permitido hacerse conocer más, ¿no? Por ejemplo, o sea, si alguno tiene alguna obra de exposición, por ejemplo, en pintura, ¿no? Te permite, yo veo que les permite pasar, o sea, romper las barreras, por así decirlo, ¿no? Y hacerlos más públicos, que quizás antes era más difícil, porque yo tengo entendido que de repente los artistas plásticos, los artistas, o por ejemplo los que exponen fotografías o dibujos, antes tenías que alquilar un espacio, tenías que agenciarte con muchas empresas que te patrocinen y era un gasto, pues, ¿no? Y no había como
hacer, por ejemplo, este marketing para que te puedan conocer. Yo creo que ahora he podido ver, tengo amigos, por ejemplo, artistas así en mi ciudad, que hacen sus exposiciones y las plataformas como Facebook, TikTok, les ha abierto fronteras y los ha llevado inclusive a participar en concursos internacionales y les ha ido muy bien. Exacto. Por ejemplo, antes las exposiciones tenías que llevar tu obra y llevarlo a Chile, llevarlo a Bolivia, viajar con tu obra y hacer la exposición cuando te invitaban, ¿no? Pero ahora ya no, o sea, ya puedes exponerlo mediante una plataforma y es virtual y también las ventas se pueden dar de manera virtual y simplemente si tu obra alguien lo quiere comprar en esa exposición virtual, ya se hace el envío y esto, ¿no? Entonces ya no es necesario que tú vayas. Claro que presencialmente la experiencia es definitivamente otra, pero ya no estamos, ya no tenemos un escudo como que ya no puedes hacer, ¿no? Entonces, eso sí nos ha facilitado un montón también a los artistas. Sí, Robert. Voy a Como hacer. creador de contenidos. Y justamente yo también, bueno, he sido inmersa a esto, como que no le tenía un poco de miedo a crearme una página, pero ahora ya estoy ingresando a este área, entonces sí, ya me creo mi TikTok, Facebook, así que sí, y entonces dije, no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay que, entonces por el miedo de que, claro, que esto también ahora nos trae los famosos haters, que hay personas que te comentan para bien, hay personas que no les gusta, y ese comentario pues es habitual y es normal, ¿no? Hay que como que trabajar también esa parte, pero sí, sí, nos ha ayudado bastante. Entonces hay artistas que ya sí, tienen su live, incluso, por ejemplo, como una anécdota, yo cuento un amigo que es artista dibujante, y él hacía solamente talleres presenciales acá en Tacna, ¿no? Tenía talleres, yo qué sé de cuántos alumnos, pero entramos en pandemia, tenía su Instagram y en su Instagram pues lo seguía la gente que sí hacía los talleres y los amigos, no más de 200 personas como seguidores. Pero después de la pandemia, él se creó, hizo una plataforma virtual y en esta plataforma virtual ya tenía estudiantes de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces me imagino que él con el idioma, supongo que tenía un traductor, yo qué sé, algo así me comentó, ¿no? Entonces se abrió una plataforma y ahora pues su Instagram tiene más de 10.000 seguidores, imagínate. O sea, de 200 seguidores ha crecido a 10.000 seguidores y creo que ahora más, creo que está por los 15.000 o más. Exacto. Entonces él me dice, yo ya no necesito trabajar, yo creo mi plataforma, tengo mi estudio en mi casa, claro que también tiene su estudio presencial, pero lo dicta de manera virtual y tiene estudiantes de España, de Inglaterra, de todos los países, así que imagina, ¿no? Genial. ¿Cuánto nos ha abierto? Qué genial, qué bonita experiencia, ¿no? Como dijo la compañera Lourdes, no hay que tener miedo y empecemos. Eso sería todo de mi parte. Bueno, en general, por ejemplo, a los docentes, que bueno, que nos capacitemos, que seamos creativos, veamos todas las herramientas que el objetivo siempre es que nuestros estudiantes aprendan. A los padres, familia, que apoyen esmeradamente y que guarden la confianza en que los maestros vamos a dar lo mejor de nosotros para que sus menores hijos aprendan. Y bueno, a la comunidad que nos están escuchando, pues bueno, ¿no? La comunicación audiovisual hace que el espacio se acorte, así como, por ejemplo, las herramientas que son de Internet, por ejemplo. Sí, bueno, como mensaje final sería que no le tengamos miedo a la tecnología. En el área que nos desarrollemos, demos la iniciativa y afrontemos ese miedo y, 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 y podamos crear desde cualquier profesión, ¿no? Desde cualquier profesión, la comunicación audiovisual nos aporta bastante a nosotros y nosotros también poder aportar a los demás, ¿no? Bien, sin duda podemos concluir que la comunicación audiovisual forma parte importante no solo de la carrera de Ciencias de la Comunicación, sino también que ha ido impulsando diferentes otras profesiones, como les hemos visto en este enlace en vivo que hemos desarrollado para todos ustedes. Así que no se atrevan a
sumarse a toda esta era digital y sean parte de, de esta nueva tecnología, de estas nuevas herramientas que ayudan a demostrar las diferentes carreras y profesiones y asimismo llegar a diferentes tipos de públicos.